comunicar. Hola, hoy desde Radio Norte Sánchez Rosa, en la sesión de Igualdad, vamos a hablar del Patronato de Protección a la Mujer. Y sí, sabemos que el nombre suena a protección, pero también sabemos que a veces las palabras esconden realidades mucho más complejas. Vamos a charlar, a entender qué pasaba por la cabeza de aquellas mujeres y sobre todo a rescatar sus historias del olvido con el respeto que merecen, pero sin que decaiga el ánimo como en una lección de historia en el colegio. Hoy desgranaremos una España que no está en los libros, que se fue, pero que aún tiene mucho que decir. Comenzamos. Y aquí estamos, Estrella. Hola. Marta. Hola. María. Hola. Y una servidora vuestra. Para poder comprender mejor toda esta historia del patronato, la hemos resumido en 5 partes. La puerta del miedo, el sistema que robaba hombres, la oveja negra y el mercado de mujeres, resistir frente a las paredes y la libertad y la cicatriz. ¡Comenzamos! La puerta del miedo. ¿Qué es el patronato? El Patronato de Protección a la Mujer fue constituido en 1941 y duró hasta bien entrada la democracia, 1985. Funcionaba como una cárcel moral. Su objetivo real no era educar, ni siquiera enseñar, sino castigar y anular cualquier mujer que no encajara en el modelo tradicional y sumiso del régimen. El patronato no actuaba solo. Era una red que combinaba el poder del Estado con la moral religiosa. El Estado proporcionaba el marco legal y la financiación. La Iglesia era el pilar fundamental, gestionado por órdenes religiosas y aplicaban la disciplina y la reforma moral. La sección femenina, la falange, vigilaba las costumbres y aportaba personal para el control social de las mujeres en los barrios y en los pueblos. Junta Nacional, compuesta por obispos, militares, jueces y miembros de la aristocracia, lo que aseguraba que todos los poderes fácticos estuvieran representados. El patronato fue la hoguera franquista, donde en lugar de quemar a las mujeres, decidieron enterrar las vidas. Las oblatas, adoratrices, trinitarias, terciarias, Santa Isabel, capuchinas, hijas de la caridad, salesianas de Don Bosco, son solo algunos de los nombres de las instituciones religiosas que estaban dentro del patronato. Hubo más de 900 centros, por lo que pasaron más de 40.000 mujeres. En 1980 sale en el BOE la disolución del patronato, aunque sigue de extraperlo, funcionando hasta el 1985. El sistema que robaba hombres. Aquí bajamos al barro. El shock de la entrada. Las niñas con 15, 16, 17 años, lo primero que les hacían cuando entraban eran quitarles la ropa, las fotos, los recuerdos, les cortaban el pelo y les hacían el examen de la deshonra. Las sometían a un examen ginecológico, hecho sin delicadeza. El objetivo era saber si el himen estaba intacto y si estaba completa o incompleta. Dependiendo en su mayoría del médico, porque había una agresión sexual en toda regla, las clasificaban de la siguiente manera. Completas, las vírgenes, tenían arreglo, las trataban con disciplina férrea para que no cayeran en la supuesta inmoralidad y al ser vírgenes las consideraban, entre comillas, en un estatus superior. Incompletas, las caídas, las que habían tenido relaciones sexuales, ya fueran consentidas, por engaño, violadas, en muchas ocasiones por su propia familia, etc. Eso les daba igual. Las trataban como manchadas de por vida, castigos duros porque no tenían honor. Y las embarazadas,
Las que entraban embarazadas eran víctimas perfectas para el robo de bebés, porque se consideraba que una mujer sin moral no era apta para criar a un hijo. Todas eran expuestas a maltratos físicos y psicológicos. Sus métodos para enderezar, entre otros, eran humillaciones públicas, falta de higiene, falta de comida, trabajos forzados, rezos interminables, mano de obra gratis para el beneficio del patronato. En resumen, les quitaban las ganas de protestar a base de castigo y rezos, quedando totalmente desamparadas. La humillación, por no ser virgen, los castigos físicos llevaban a muchas al límite de sus fuerzas. Por ejemplo, ortigas en la vulva, hacer cruces con la lengua en el suelo, fregar de rodilla con lejía, pura, entre otros castigos. El patronato no mostraba compasión. En lugar de ayudar, recibían más castigos. Eran tachadas de locas o poseídas, llegando a ser trasladadas a psiquiátricos donde recibían tratamientos brutales como electroshock o potentes sedantes usados para animales, entre ellos para caballos. Llegados a este punto, algunas solo veían una salida: el suicidio. La oveja negra y el mercado de mujeres. Cuando las guardianas de la moral o los grises pensaban que alguna no era digna, las esposaban y las llevaban al patronato. La presidenta del patronato fue Carmen Polo de Franco, y lo fundó para adoctrinar a las mujeres que no cumplían los estándares que ella marcaba. Eran utilizadas como mano de obra barata. Decidían su destino sin que ellas tuvieran voz ni voto. En el patronato sus vidas tenían un precio sin recibir nada a cambio. El dinero en el patronato entraba de muchas maneras: el Estado, donaciones, la iglesia, las familias de bien que pagaban para que enderezaran a sus hijas, las ventas de bebés. Los niños valían 200.000 pesetas y las niñas 160.000 pesetas. A ellas les decían que habían muerto al nacer o que habían muerto por alguna enfermedad. Las empresas que colaboraban y tenían mano de obra gratis eran el Corte Inglés, el Ejército, Correos y Telégrafos, el Hospital de las 5 Llagas, entre otras. Y todas se beneficiaban con las manos inocentes que cosían, trabajaban y eran explotadas por el patronato por y para ellos. Resistir frente a las paredes. El patronato reforzó brutalmente la imposición del cuerpo de las mujeres como propiedad absoluta del Estado, la Iglesia y la familia. Ante esta situación crearon entre ellas una red de solidaridad. Las chicas se cuidaban entre sí, aunque intentaba dividirla entre las chivatas y las que no. Compartiendo el poco pan que les daban, miradas de apoyo, un susurro cariñoso, esas pequeñas alianzas las mantenía vivas. Todo esto muy sutilmente, porque si las veían o se chivaban, las consideraban lesbianas y los castigos eran mayúsculos. Las chicas tenían la mente como refugio. Dentro de sus cabezas seguían siendo libres, y eso también les ayudaba a estar vivas y a luchar. El patronato podía controlar sus cuerpos y sus manos para trabajar gratis, pero no sus sueños de libertad. La libertad y la cicatriz. Gracias a esa complicidad secreta entre ellas, lograron resistir y mantener la cabeza con energía suficiente para luchar por su supervivencia dentro de esa cárcel encubierta de honorabilidad. Lo más esperado de todas, la salida del centro. Pero, ¿cómo se reintegra a alguien a quien le habían robado su juventud? Rehacer sus vidas no era nada fácil. ¿Cómo curar sus heridas? Así es, Marta. Eran ovejas negras para su familia y no les pusieron fácil su regreso. Seguían siendo tratadas como descarriadas por la mayoría de los familiares y amigos. No tenían nada.
Muchas cambiaron de pueblo o ciudad, pero la mancha también iba con ellas. No le fue fácil adaptarse a su, entre comillas, libertad. Otras se casaron para salir de un infierno y meterse en otro igual o peor. Palizas, amenazas, vejaciones y solo para criar hijos. Eran máquinas de parir. No dejar que todo lo ocurrido se olvide y seguir luchando para que se reconozca que todo lo que hizo el Estado no quede reservado. Efectivamente, María. Por eso, el 9 de enero de 2025, la Conferencia Episcopal de Religiosos escenificó un supuesto acto de reconocimiento, pero no ha sido hasta el 20 de marzo de 2026 cuando han reconocido como víctimas del patronato a 53 mujeres, entre ellas Ángeles, la madre de Yolanda Morales, autora del libro La oveja negra y su bastarda, como un acto de sanación para honrar la memoria de su madre, una víctima del patronato, acto al que acudió para recoger dicho reconocimiento, como muchas otras hijas y nietas de las brujas que nunca pudieron quemar. La libertad es una lucha constante y no hay que bajar la guardia. Mientras el deseo femenino siga siendo una amenaza, la libertad seguirá siendo una trinchera. Llegamos al final, pero nos vamos con la fuerza de quienes no pudieron ser doblegadas. Hablar del patronato es recordar una herida, pero también celebrar la valentía de la fuerza de las que sobrevivieron. Gracias por estar ahí, por escuchar con el corazón abierto y acompañarnos en este espacio de memoria necesaria. Mantengan la mirada atenta y la memoria viva. Hasta el próximo programa. Un saludo cariñoso. Recordad que el correo electrónico al que nos podéis mandar vuestras sugerencias u opinar sobre nuestros temas o pedirnos temas es ondanorte@gmail.com. Un abrazo cariñoso de todas nosotras. Hasta el próximo programa. Aprender y disfrutar, la ilusión por comunicar. La radio de la mañana, la radio